Bienvenidos a todos. Estamos en Ajayo Entrevistas, un espacio donde hablamos de distintas temáticas de la actualidad. Bueno, y ahora vamos a continuar con una conversación que ya hemos tenido con el psicólogo Emanuel Melgar desde Santa Cruz. Habíamos estado hablando sobre la época posmoderna, qué significa y cuáles son sus características. Y ahora vamos a continuar. Creo que vamos a profundizar en un tema que sería la modernidad líquida. Entonces, Emanuel, bienvenido otra vez nuevamente para profundizar esta temática. Te cedo la palabra. Ok, muchas gracias. Bueno, feliz por estar nuevamente en este espacio, Noelia. Gracias por la invitación. Y bueno, la idea es continuar con estas características, como bien mencionaste en la primera conversatoria que tuvimos, pero ahora intentando profundizar un poco más que en la primera vez. Entonces, para eso nos vamos a centrar, como mencionaste, en la modernidad líquida, que para las personas que no escucharon la primera conversación, bueno, vayan a escucharla, porque está muy buena. Y la segunda, la modernidad líquida es como una especie de sinónimo de la posmodernidad, ya que es un concepto teórico que implementa el sociólogo Zygmunt Bauman. Así que podemos comenzar, Noelia. ¿Tienes Claro, por favor. preguntas? ¿Cómo crees que vamos comenzando? Sí, por favor, un poquito conceptualizar esto de la liquidez, ¿no? Ya dijiste Ok, que es un sinónimo, pero un poquito una introducción y ya luego vamos a pasar a distintas áreas de nuestra vida, cómo se manifiesta esta liquidez. ok, perfecto, buenísimo, ya. Entonces, el concepto de modernidad líquida, que está acá el libro, está acá, que es de Bauman, es del 2000, ya que esta propuesta la trabaja desde el 2000 hasta la actualidad. Creo que el último libro que sacó fue en el 2019, creo 2020, no estoy muy seguro. Modernidad líquida. Quiero dar esta definición y en función a esto, ir describiéndola un poco más a profundidad. Y es la siguiente. El tiempo, el tiempo ha colonizado el espacio. Esa vendría a ser la frase principal que englobaría esta época. Que el tiempo ha colonizado el espacio. ¿Eso qué quiere decir? Que a diferencia de la época anterior, que para este autor es la modernidad sólida, donde todo era estable, donde todo era duradero, donde todo tenía un aire de seguridad, va a pasar algo muy curioso en esta época, o en lo que él considera modernidad líquida, y es lo siguiente. Es que él utiliza esta metáfora de lo sólido y de lo líquido, porque, por ejemplo, si vos derramás una botella de agua en el piso, o en la mesa, o en cualquier lugar, te vas a dar cuenta de que el agua no se queda en un solo lugar, o sea, se esparce. Esa agua que vos derramaste. Bueno, para él esa es la mejor forma de poder entender esta época. ¿Por qué? Porque el espacio, si yo al derramar el agua, no se queda en el mismo lugar, se esparce. Y al esparcirse, el tiempo que dura de esparcirse, ni bien yo derramé el agua, hasta que se extiende el agua, es sumamente rápido. Entonces, utilizando esa metáfora, dice que esa es la característica fundamental de esta época, la cuestión del tiempo. Que el tiempo, mientras más acelerado esté en cualquier ámbito, sea el cotidiano, el educativo, el político, en las relaciones personales, está muy presente. Y como está muy presente, van, digámoslo así, como una especie de, para que se entienda mejor, como una especie de mapa conceptual, donde salen otras flechitas. Si está el Sí. tiempo encabezando como el principal, de las flechitas que saldrían sería, por ejemplo, la cuestión de la
flexibilidad, la cuestión de la incertidumbre, la inseguridad, la cuestión de que todo tiene que ser rápido, porque si todo es lento, produce aburrimiento, produce opresión, cansancio, en cualquier contexto. O sea, todo tiene que estar en movimiento constante. Vendría a ser esto como para darle un poco más eh, de entendimiento a qué se refiere este autor con la modernidad líquida, como una especie de introducción. Entonces está ampliamente relacionado con el concepto de tiempo, de rapidez. Necesitamos todo de manera inmediata, si no nos aburrimos, ¿no? Esto del aburrimiento también habría que ver si es algo nuevo o antes cómo se vivía. Pero ahora no podemos estar aburridos. Es, es imposible, o sea, no queremos estar aburridos, ¿no? Sí. Queremos estar siempre con estímulos externos. Ujú, Entonces, para desarrollar esto, vayamos hablando de algunos aspectos de la vida, ¿no? ujú, Podríamos hablar en la vida cotidiana, la cultura, la política también. ¿Cómo se ujú, manifiesta esto en la política? Ahora que estamos viviendo en nuestro país una coyuntura muy especial, donde próximamente se van a elegir nuestros gobernantes. Entonces, ¿cómo se puede definir lo que está pasando y entendiéndolo desde esta liquidez con la que vivimos, ¿no? Y con la que percibimos las cosas? ujú. Bueno, para esto voy a tomar como referencia este libro que se llama En busca de la política, que es de Sigmund Bauman. Y en este libro, y bueno, hay varios artículos y referencias que se hace en relación a la política y en relación a tu pregunta, Noelia, es la siguiente. Y es que, a diferencia de la época anterior, donde los políticos o las personas que manejaban ciertas ideologías de poder eh, tenían algo muy marcado, y es que tenían seguidores fieles. Es decir, esa cantidad fieles que tenían creían absolutamente todo lo que esta persona o este grupo de personas decía. O sea, no Ujú, importaba lo que era, se seguía. Porque esa ideología era la que había que seguir. claro. ¿Por qué? Porque estas personas, estos políticos, decían que era por el futuro del país, por ejemplo. Mm, Entonces, por ese futuro del país, por más, sin importar cuál eran sus principios, mm, lo seguían. ¿Por qué? Porque estas personas decían, no, los políticos o estas personas que están en el poder lo hacen para que tengamos un buen futuro. O sea, seguridad en relación a lo que viene. Va a pasar algo muy curioso en esta época para Bauman y es lo siguiente, que se van a dar todas las condiciones para que se produzca en la política de que esa fidelidad ante un político o ante un partido político ya no va ujú, a ser de manera social. Es decir, ujú, ya no va a haber una cuestión ciega de creer firmemente en lo que diga. Es verdad que cada partido político va a tener su grupo de personas que siempre van a estar ahí, pero de una manera general ya no va a suceder eso. Y aquí aparece lo interesante. Y es que estas personas que ya no van a seguir como una cuestión más social a este político o a este partido político, es porque no confían en sus ideas. Ya no son crédulos, llamémoslo así, y eso le va a generar de manera social a las personas incertidumbre hacia el futuro. ujú. Entonces, la cuestión de la incertidumbre va a ser cada vez más cercana a nosotros porque ya no confiamos en los que nos van a decir. Y si yo no confío en lo que dice este político o este partido político, bueno, escucharé a otro político
Si me convencen sus ideas, me voy al otro partido. Si este partido político dice algo que no me agrada, no estoy de acuerdo, bueno, me voy a otro. Y así sucesivamente hasta que encuentre a alguien que le pueda creer, me convenzan sus ideas, etc. Pero a lo que yo me voy, si te está dando cuenta Noelia y lo que nos están escuchando, de que hay un movimiento constante de aquellos que están como ciudadanos ante aquellas personas que están en el poder o quieren estar en el poder. O sea, hay un movimiento constante. O sea, no hay en ningún momento un detenimiento. Ah, no, yo me quedo aquí. Hay un movimiento giratorio a ver quién dice algo. Y algo muy interesante, y si querés aquí podemos conversar de algo más específico de nuestro país, y es lo siguiente, para este autor, siempre la novedad va a producir que todo el mundo mire a ese lado, la novedad. Y es algo muy no solamente de Bolivia, ¿no? También de Sudamérica, de elegir a políticos o a personas nuevas. Es decir, rechazar a los políticos que han estado desde hace mucho tiempo. Entonces, si viene alguien nuevo, una cara nueva en el sentido de que nunca estuvo involucrado en Outsider. nada. Ajá, exacto. Entonces, escuchémoslo, a ver qué dice. Y si tiene una buena, no necesariamente buenas ideas, sino tal vez liderazgo, Mm, una buena forma de expresarse, de llegarle a los ciudadanos, bueno, entonces lo voy a seguir. Me refiero a lo que sucedió en nuestro país en el 2019, ¿no? En el contexto sociopolítico, no sé cómo se vivió allá, no sé si fue igual, similar, no sé si nos querés comentar algo, Noelia, antes de mencionar el punto que quiero, de qué el, recordás, el 2019. sí, si recordás algo, cómo estaban en las calles, las personas, si salían. Claro. Sí, sí, también aquí hubieron manifestaciones. Claro que se veía más el tema de Santa Cruz. Siempre es como que la gran oposición está en Santa Cruz. Bueno, así lo vemos nosotros. Y aquí Ujú, también en la ciudad es esa la dirección que se toma también. Pero sí, sí, sí. sí fue bastante conflictivo. Ujú. Bueno, Sí. sí, sí, justamente eso que estás diciendo, y que como siempre Santa Cruz y La Paz, como lo más visible, llamémoslo así, del país, por ser las ciudades más grandes, Sí. este, sucedió algo muy curioso en el 2019, y es que se producieron todas las condiciones en el país para que haya sucedido este acontecimiento importante, histórico, en Bolivia. Y es Mm, que el presidente se va, ujú, renuncia por todo lo que estaba sucediendo en el país. Entonces, ¿a qué me voy con esto? Que las personas que lideraban este movimiento o que estaban en todos lados en relación a esto, que movieron a las masas de todas las ideologías, de todos los niveles económicos, personas que de altos recursos, bajos recursos, o sea, todos en todos los ámbitos se movieron para en un momento específico y puntual todos estén, entre comillas, unidos en la misma ujú, dirección. Entonces, ujú, eso produjo que se diera esto. Pero si no se hubieran dado las condiciones internacionales, nacionales, culturales, ideológicas, en cada departamento, esto no hubiera sucedido. ¿Pero a qué me voy con esto? Que las personas que estaban liderando este movimiento eran rostros nuevos. ujú. Y ese fue el factor, siguiendo la lectura de Bauman, que produce que todo el mundo gire a ver a estas personas y lo Ujú, tengan como, si lo queremos llevar a un ámbito
religiosos, si lo querés ver así, como el Salvador o los salvadores, ¿no? Entonces se les da una entidad ujú, en relación a ese contexto, pero eran porque eran nuevos. O sea, eso es mm, algo fundamental, que eran personas mm, nuevas en la política o que están ingresando a la política por el motivo que sea, eso es otro tema, pero ujú, que se produjo esto por la cuestión de la novedad. Por ejemplo, si hubiera estado otro político en ese momento antiguo, ¿se hubiera producido el mismo efecto? En lo personal y por lo que estudio, considero que no. Hubieran mm. habido muchos cambios, muchas modificaciones en relación al 2019. No sé si tenés alguna pregunta o querés que vamos con lo de Sí, las... ¿Sí? interesante, sí, no lo había visto desde ese modo, ¿no? Que sí, sí se dieron esas cosas partiendo de que eran personajes nuevos, que no estaban tan conocidos dentro de la política. Y bueno, un ejemplo claro también es lo que pasó en Argentina, ¿no? Con Milei. Sí. Milei se lo denomina outsider de la política porque no hacía carrera política antes. Él hacía, bueno, él era, creo, economista, empresario, no sé qué más, y estaba muy activo en las redes sociales. Hasta tenía, creo, un canal de YouTube, si no estoy mal, pero era muy activo en estas plataformas, ¿no? Entonces, su manera de hacer política también fue muy distinta y eso ha debido marcar una diferencia como la que mencionas, la que pasó aquí en Bolivia el 2019 también tuvo que tener tal vez ese resultado en Argentina cuando Milei salió ganador. Ujú. Y bueno, es esa forma de hacer política también, ¿no? Con las redes sociales, eh, e inclusive estas nuevas elecciones a las que nos enfrentamos ahorita, sus campañas ya han sido diferentes a las que se hacían anteriormente, Ujú. ¿no? Entonces, estamos viendo cómo abarca en lo político. Y Sí, bueno, sí. pues para continuar con este tema de la política, ¿cómo lo ves el tema de nuestras elecciones que se nos vienen, de los políticos que ahorita están, bueno, los dos partidos que están, este, presentándose para la elección de presidente? ¿Cómo lo ves ese panorama, mm, según lo que ya has ido comentando? Ok, bueno, en función a lo que estabas mencionando y en relación a tu pregunta, Ujú, este, es importante mencionar la palabra que vos dijiste de una diferente forma de hacer campaña. Lo diferente o la diferencia hace que se observe a ese lado, la diferencia, porque esa es una ujú, característica también que se produce y tiene un valor en nuestra época que estamos viviendo, la diferencia. O sea, diferencia, para que se entienda mejor, no quiere decir, que todo el mundo lo va a seguir. No, que todo el mundo le hace caso a esa diferencia. No. La diferencia es todo el mundo va a mirar a ese lado y como en muchas cosas en la vida, muchos estarán a favor y otros estarán en contra. Pero la ujú, diferencia produce que todo el mundo mire ahí. Y lo ujú, interesante en el contexto que vivimos es que si estás a favor o estás en contra, eso no importa. ¿Por qué? ujú. Porque eso va a producir un fenómeno en las redes sociales, en este caso, que este Sí. nombre o este partido o esta forma de hacer algo se popularice Mm, en nuestra sociedad. Entonces lo que mencionaste de esta segunda vuelta tan particular que no se veía hace mucho tiempo en nuestro mm, país, sí, primero eso, mira, hay una segunda vuelta. O sea, sí, como una sí. diferencia a lo que ya Eso venía ya, pasando. exactamente. Segundo, las formas nuevas de hacer campaña que han tenido los dos partidos. Ujú, O sea, ese ida y vuelta más cercano, si lo querés ver así, a las personas con,
hagamos una entrevista, no sé, salió hace un tiempo cuando terminó la primera vuelta, hagamos una entrevista en el mercado, por ejemplo, y que la Sí. gente nos pregunte cosas, o hagamos un live no sé qué. O sea, diferencia, y esa diferencia utilizando en este caso el recurso que te produce el contexto histórico en el que estás viviendo, en este caso en TikTok, Instagram, para llegar a más personas. Ujú. Y importante mencionar de que, por un lado, uno de los partidos que era prácticamente mmm, muy poco probable que gane, en la primera Mm, vuelta termina como, terminó, no me acuerdo si terminó segundo o primero, no recuerdo. ¿Terminó segundo o primero, primero? No me acuerdo. ¿Primero? primero, Con un poco margen ya. Bueno, terminó de sí. primero. Entonces, ¿por qué la gran mayoría de las personas se fueron a ese lado? Porque de manera sociológica, siguiendo con la lectura de Bauman, con esta cuestión política, era porque relativamente, era una nueva imagen, una nueva Sí. forma de hacer campaña, porque su campaña que ellos hicieron fue totalmente distinta a la que estaba realizando el candidato que supuestamente iba a ganar y que no ganó y quedó de tercero. Ujú. Entonces, esa diferencia produce que haya tenido más alcance por la Claro. forma en que se movió. Y digo relativamente nuevo, ¿por qué? Porque el que está postulando a, que es Rodrigo Paz, a Mm, presidencia, mm, ya tenía claro. incidencia o ya había participado en Mm, un departamento en cuestiones políticas. claro que sí. Pero nuevo digo en el sentido de a presidente, en ese Mm. sentido de o nuevo, no de que no estaba antes. Digo como la imagen de que primera vez que se candidateaba a presidente. Y su Y lo del candidato a vicepresidente, ¿no? vicepresidente algo similar también. Él Pero sí. con la Mm, diferencia de que el vicepresidente, Lara en este caso, ujú. o sea, era un policía, si no estoy mal, o un ex policía, Es un ex capitán. ex capitán, O gracias, un sea, ex capitán, pero lo que me sí, voy o es sea, que, no participaba en la política. O sea, sí, él sí sería un outsider, si no estoy mal. Él sí ujú, sería un fenómeno de redes sociales también, porque él hacía sus campañas por TikTok. Inclusive no iba a entrevistas oficiales en los canales conocidos y él se manejaba por TikTok y la verdad que eso también fue como sorpresivo porque ujú, tenía mucha gente y los medios tradicionales no se estaban enterando de ese alcance, digamos. Entonces, ujú. sí, 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 eso sí, que él decir, es. tenés razón, pues ahorita lo recordé, pero lo que me voy es Ujú. que esa diferencia produce que esté en esta segunda vuelta. Y en Ya, relación a el otro partido político que no estaba para ganarlo, pero que terminó segundo y que está en esta segunda vuelta, es y no es a la misma vez un político que ya estaba ya. claro. O sea, que ya se había candidateado, que fue presidente, etcétera, pero que ya Ujú. estaba hace mucho tiempo. Pero Claro aún que sí. así está, ¿no? Ujú. Entonces, la tendencia en estas nuevas elecciones que se aproximan, que estamos a un par de días, eh, produce, con el contexto que estamos viviendo con el gobierno actual, que se produzca y se haga más a flote la incertidumbre de qué va a pasar, Sí, de qué va a suceder cuando el gobierno actual se vaya. O sea, se está sí, intensificando la incertidumbre por la exacto. cuestión de la subida de los precios, por el escasez de la gasolina, en fin, por muchos factores, la incertidumbre se intensifica. Y esto tiene que ver con la cuestión netamente política, con la incertidumbre. Y hay una frase que no me quiero olvidar de mencionar, es que para este autor
el poder cada vez está más lejos de la política. Es decir, que para este autor, el poder ya no es, llamémoslo así, un invitado honorífico de la política. Ya está alejado, porque el poder ahora lo tienen los mercados, las empresas más grandes del mundo, ya no la política en sí. Entonces, que se produzca ese cambio, o si lo miramos desde esa perspectiva que nos comenta Bauman, podemos deducir en nuestra cotidianidad en relación a la política de que por eso muchas personas dicen, los políticos nunca hacen nada, todo sigue igual. Y es porque el poder cada vez está más lejos de la política. El gobierno actual, el gobierno que vendrá, el domingo, que es cualquiera sea de los dos, no importa, puede tener todas las ideas que quiera para cambiar y algunas seguramente que las hará, pero las personas tienen que entender que este partido político, sea uno o el otro, depende de los mercados de poder que mueven al mundo de manera global. O sea, no puedes hacer lo que te dé la gana. Por ejemplo, que gane X partido, bueno, la cara visible es el político, obvio, por supuesto. Que él sea la cara visible no quiere decir que él tenga el poder. Las potencias del mundo son Estados Unidos, China, o sea, si lo queremos polarizar en ese sentido. Obviamente también está Rusia, pero si lo queremos polarizar es Estados Unidos, China. Entonces, la pregunta sería, si lo queremos llevar para que la gente pueda ubicar un lugar, porque es difícil pensar en nadie, porque hay que ubicarle en un lugar. Entonces, el domingo se va a saber quién gana, Estados Unidos o China. No es un partido o el otro. Porque uno obedece en relación al mercado, porque ese tiene el poder. El mercado chino o el mercado estadounidense. En relación a las políticas, etcétera, 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 ¿no? Obviamente se va modificando en función al país, etcétera. Pero en sí el poder me refiero en cuanto tal, no lo tiene nadie. Que la gente cree que sí lo tiene. Entonces, por eso se produce la incertidumbre de las personas. Y con esto, si querés, podemos ir cerrando este punto, que es la idea de, que te lo estaba comentando antes de que empecemos, la idea de la risa. Okay. La idea de la risa en el sentido de que todo esto político, como una cuestión social, lo hacemos comedia, lo hacemos entretenimiento. Los influencers, los instagramers, las personas, cualquiera, o sea, no necesitas ser influencer, puedes hacer un meme, puedes hacer un sticker, puedes hacer algo gracioso en relación a una situación política que está sucediendo. ¿Cuántos memes no se hicieron para el debate vicepresidencial? Muchísimos. O sea, en vez de, ok, sí, querés, no sé, reírte, lo que sea, ok, pero hablemos qué pasó. Hablemos de qué tan baja está la vara del debate. Sí. O sea, eso no fue un debate, ni uno de los dos sabía debatir, ninguno. ¿Por qué? Uno en una posición totalmente absurda y el otro que simplemente decía el título de lo que quería decir y no desarrolló absolutamente nada. Eso no es debatir. Ni siquiera comentar una idea, porque ni siquiera comentó nada. Entonces, pero todo lo que se produjo en la sociedad en relación a la risa, de los memes que iban apareciendo, iban surgiendo. Y entonces la lectura que da Bauman es que la risa en esta época es amigarse con el miedo de que todo va a seguir igual y que nada va a cambiar. Entonces, no hay gasolina y hay un montón de memes de lo de la gasolina. O sea, es interesante cómo
la risa, la comedia o el entretenimiento, por un lado, puede generarte, canalizar, si querés, todas las emociones que sentís, pero por otro lado, ok, las canalizás, las centrás, decís un montón de cosas, haces un montón de memes, lo que vos querrás, pero por el otro lado, o su contracara de la moneda, es que te quedaste tranquilo y no hiciste nada. O sea, vos podés hacerle un meme al presidente y el presidente va a seguir siendo el presidente, por si acaso. O sea, para la gente que lo hace, digamos. El presidente va a seguir siendo el mismo. Las cosas van a seguir subiendo por más que hagan memes de los precios. Entonces, por un lado puede ser una forma de manejarlo, pero por el otro lado es mostrar la pasividad que produce la risa. A diferencia tal vez de otras épocas donde la risa tenía otro valor, donde tal vez ciertos movimientos que se generaban en la sociedad producían un efecto. Hoy no, hoy es difícil generar un movimiento para cambiar algo, porque ahora toda esa energía, toda esa rabia, todas esas emociones, cualquier palabra que quieran colocarle, lo ubicas en las redes sociales y ahí te desahogás. Por eso es tan adictivo para muchas personas pelear en los comentarios, ¿no? Entonces, como punto importante en relación a esta cuestión política, no sé si querés decir algo más y termino con una frase. No, totalmente, sí, estamos enfatizando esto de la incertidumbre, y ese panorama que tenemos no es claro, y ante esta incertidumbre lo podemos relacionar con lo que acabas de decir, la risa, la cultura del meme, que es como apaciguarnos, ¿no? Para botar nuestras frustraciones, pero a la vez no hacemos nada. Es una pasividad que asusta también, la verdad. Y, pero bueno, ¿cómo se puede concluir este tema político más o menos? El Bueno, panorama político. sí, sí, me gustaría concluir con esto para no leer porque considero que es importante mencionarlo. Y es que en este libro, bueno, en este libro que mostré hace rato de Bauman, hay una frase que hace mención a que no hay que creer o no hay que pensar que la época de antes era mucho mejor que la actual, sino que cada época, cada momento, tiene sus malestares, tiene sus sufrimientos. No podemos decir que una estaba mejor que otra, porque sería absurdo mencionarlo así, porque siempre hubo problemas en cada momento, en cada país. Sí. Por ejemplo, no podemos decir, qué sé yo, cuando pasen unos años, el gobierno anterior fue peor o mejor que este. Pero también tenés que tomar en cuenta las condiciones que habían en ese momento de ese gobierno. Por ejemplo, sin ir muy lejos, para no entrar en cuestiones políticas muy puntuales. Hay muchos comentarios que dicen que con el anterior gobierno, con el gobierno del MAS, que tuvo 20 años o un poco más, no recuerdo, con el presidente anterior, gasolina siempre había. Y que a partir de que él se fue o renunció, ahora hay problemas de gasolina, problemas de precios, etc. Pero lo que no se toma en cuenta, como un análisis serio, es que eran otras condiciones en esos 20 años Claro. a las que hay hoy. Los problemas del dólar no solamente es problema de Bolivia, es problema de muchos países. Obviamente se puede intensificar, puedes maniobrar la situación en función, obviamente, a las personas que están en la política en ese país. Pero el problema del dólar es en muchos países por problemas que tiene Estados Unidos en relación al dólar,
con la aparición de los BRICS. Sí. Entonces, en relación a eso, o sea, la cuestión del dólar es algo global. Muchos países Ujú, están dejando de utilizar dólar. El dólar cada vez está perdiendo un valor. La gente cree, creo que como sentido común, de que el dólar siempre fue la moneda oficial y no fue así. Cada siglo o cada ah, determinado tiempo hay una moneda que tiene un valor ujú, fundamental que maneja los mercados. Y el sí. dólar, por lo que viene sucediendo, cada vez está perdiendo más alcance del que tuvo en su Ujú, momento en su auge, llamémoslo así. Entonces, ujú, eh, el partido que gane el domingo, ujú. bueno, en función a las condiciones que tiene, a las ideas que tiene, veremos si encajan para que el país pueda ir a un mejor camino, un mejor sendero del que tiene hasta ahora. Pero no dar como garantía de que si gana uno, ya estamos bien, porque no hizo Claro, nada todavía. claro. Entonces, Sí, sí. sí. mm, Como dijiste, hay bastante incertidumbre, pero también tenemos que poner como que es esa, depositar esa confianza de que algo se tiene que hacer, ¿no? Lo veo bastante complejo, la verdad, porque como ya mencionaste anteriormente, la gente no se conforma con lo que dicen los políticos. Entonces, yo veo ahí algo como que van a empezar, el que vaya a entrar al gobierno va a empezar a decir, vamos a hacer esto, 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 y eh, con las características que tenemos en esta época, cuando hay mucha desinformación, mucho caos en las redes sociales y todo, eso también como que hace que no tengamos confianza en lo que nos están diciendo los gobernantes, porque no sabemos qué es verdad y qué es mentira. Entonces Ujú, salen información de por aquí, por allá, entonces es un caos total, pero bueno, esperemos que haya un común denominador al que todos podamos apuntar para ir hacia un lugar mejor. Pero es un reto bastante grande. Y bueno, ujú, sí, viéndolo de manera política, digamos, van a pasar muchas cosas más. Entre el gobierno que entre, igual, ujú, como dijiste, no se va a solucionar ya, no va a ser rápido y van a ocurrir muchas cosas más. Hay un panorama político interesante también para los que nos gusta la política, porque vamos a ver qué pasa con los que están ahora, pero hay otros también, y yo me animaría a decir alguno que otro outsider que va a aparecer también por Bolivia, como ujú, ser Dun, Jaime Dun, ujú, creo que es, que se quedó fuera de la papeleta de votaciones, y eso está como pendiente porque él sigue haciendo carrera política ahora, pero con estas nuevas formas y llegando directamente a los jóvenes o a sectores que usan más esta tecnología, que usan más estos lenguajes, así que habrá que ver qué pasa en nuestro futuro, pero sin ujú, dejar de entender qué somos como país y nuestra historia. Creo que eso nos anclaría un poco más, porque hay una palabra, ¿no? Anclaje, creo que es algo que nos ayuda o salva en todo este panorama de cambio, de liquidez e incertidumbre que tenemos. Un anclaje, necesitamos anclaje. Tú que yo lo digo de mi parte, a mí me gusta la historia mucho, entonces yo digo mi anclaje sería la historia, entender cómo pasaron las cosas en nuestro país para entender nuestra situación. Ese sería ujú. mi anclaje. ¿Tú cuál anclaje plantearías más o menos para lo que estamos Eh, viviendo? creo que podría ser lo que estábamos hablando antes de ingresar bueno, a grabar, eh, que tiene que ver con la historia, pero tiene que ver con algo muy puntual y es con la idea de que algo se repite. Es decir, no, esto ya pasó hace tantos años en Bolivia. Sí, que se repita algo no quiere decir que es igual. Aquí la clave es ver cuál es la diferencia. O sea,
hace, no sé, tanto tiempo sucedió X fenómeno y ahora pasa algo relativamente similar. Lo que hay que analizar, estudiar, es cuál es la diferencia. Y en función a esa diferencia, veremos qué soluciones o propuestas damos para que eso mejore. Porque un error muy grande en política, ya que estamos hablando del tema, es considerar que hay que solucionar de la misma manera algo que se solucionó hace 50 o 100 años, lo cual es inviable, que Claro. es algo que menciona, por ejemplo, Trump en su Mm. discurso. O sea, no son las mismas condiciones, no son las mismas características, las personas no son iguales. Entonces, ver y analizar cuál es la diferencia. Eso sería. Sí, perfecto. Mira, el tiempo se nos está acabando, la verdad. Teníamos pensado hablar sobre dos puntos más, la vida cotidiana, hablar sobre Ujú, la cultura. ¿Te parece si esto lo dejamos para una próxima charla? ujú, Tal vez podemos concluir unos minutitos más con algo de la vida cotidiana, como ya cerrando esto de la política, o como tú quieras, porque ya ujú. tenemos poquitos minutos para desarrollar los Ok. otros temas que No, también tenemos pendientes. no, Tenemos me bastantes parece bien. temas pendientes, por si acaso. Sí, Sí, sí. No, me parece bien. Me gustaría dejar una frase ya. que para ingresar al tema de la vida, o sea, la vida líquida, a la cotidianidad, y podemos, si querés, hacer una especie, bueno, para que sea interpretable para los que nos están escuchando, con la política, y es la siguiente. La vida líquida es como el juego de las sillas. ¿Ubicás el juego de las sillas en los cumpleañitos? Sí. Ya. Y la lectura que da Bauman, que es muy interesante para pensar, para cuestionar y analizar, es que el juego de las sillas que nosotros vivimos en la vida líquida es un juego siniestro, que el que se queda sin silla pierde. Pierde en el sentido de que se queda en el olvido. Por eso tiene que moverse y a toda costa tener su silla para sentarse y seguir en el juego. Y Totalmente. hay, por eso lo podemos asociar con la cuestión política, en el Sí. sentido de, si es un juego siniestro, aquí no importa si yo tengo que eliminar en el sentido de sacar de mi partido político a X o Z, no me importa. Yo quiero seguir en política. Yo quiero seguir teniendo poder. Yo quiero seguir, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces busco la manera, le saco la silla y yo me siento y que él se vaya, se queda afuera. Pero yo sigo, como sea, pero sigo. Entonces, me pareció muy interesante la frase por la cuestión del siniestro, que es un juego Sí. siniestro, pero que se juega de verdad. Y esto, cuando hablemos en otra oportunidad, se aplica para muchos ámbitos de la vida, que es la cuestión del cambio y de que tenés que estar moviéndote rápido. O sea, no tenés Exacto. que esperar. O sea, esta época, en cuestión de política, en la vida, en cualquier aspecto, tenés que moverte. Si no te Ujú. moves, vas a quedar por fuera de las cosas. Pero no porque eso sea lo mejor, por si alguien está pensando, no, lo que Mm. pasa es que no, no me refiero a que sea mejor y esté mal, no, no voy a ir a esa cuestión moral. Me refiero a Ujú. que la característica de la época en la que estamos viviendo te dice, movete. Total. No podés quedarte en el mismo lugar. Si te quedas en el mismo lugar, la vas a pasar mal en el sentido de que todas las condiciones de tu alrededor te van a decir, ¿y por qué no haces esto? ¿Y por qué no te vas más allá? ¿Por qué no dejas a tu pareja? ¿Por qué no dejas tu trabajo? ¿Por qué no haces un emprendimiento? ¿Por qué no haces eso? O sea, te van a producir las condiciones que tengas que moverte. Por más que estés bien, porque el problema es, ok,
Si estás medio mal en el ámbito amoroso, con las amistades, en el trabajo, ya, que te motiven a moverte, buenísimo. Ahora el punto Ujú. es, y lo delicado es cuando estás bien, que te digan movete, pero vos no querés Claro. moverte, pero Ujú. las condiciones te empujan, el discurso te empuja a que te movas. Entonces lo mismo sucede con la vida cotidiana, con la política, que es lo que estamos hablando. Entonces es algo muy, muy interesante. No sé si has visto esos memes Sí. para que se entienda mejor de si estás Ujú. soltero, ¿y cuándo te vas a casar? O sea, te quieren mover del donde estás. Te casaste, ¿y cuándo vas a tener un hijo? O sea, y Ujú. te quieren seguir moviendo. Y si te dan un hijo, ¿y cuándo vas a tener otro? O sea, no podés estar en un lugar fijo porque siempre alguien te quiere seguir moviendo. Sí, sí. Entonces, Sí, me sí, parece muy, muy totalmente. interesante la característica del cambio constante, que el cambio, por si no Ujú. se entendió lo que dije al principio, Ujú. está conectado de manera directa con el tiempo. Totalmente. Totalmente. Es una buena manera de ejemplificar. Y sí, yo creo que lo dejamos así, pendiente el tema de la vida cotidiana, con esa frase, con esa reflexión de que estamos en una lucha constante por, como hiciste el ejemplo del jueguito de las sillas, no quedarnos sin el espacio, movernos. Pero bueno, mm, para eso estamos, para hablar sobre eso, ¿no? Para ser conscientes de lo que está pasando y ver cómo también nosotros podemos vivir y no dejarnos llevar por esa forma por esos fenómenos, digamos, de cómo está Ujú, sucediendo ahora todo. Entonces podemos hacer la diferencia, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo que correr, volar a hacer esto o el otro? O estudiar, por ejemplo, en tu carrera, digamos, profesional. ujú, También siempre somos exigentes, ¿no? Estudiamos la licenciatura, ya, ahora qué, diplomado, ahora esto, ahora posgrado, ahora el otro, ahora ujú, maestría, y ahora quiero hacer esto, y ahora quiero hacer este otro, y si no lo hago, no soy nadie, y hay siempre personas mejores que yo. Entonces, un poquito calmarnos y entender qué está pasando. Y bueno, me parece una buena manera de abordar esto y invitar a la reflexión. Entonces, ¿te ujú. parece que continuemos esta charla con los siguientes temas? Vida cotidiana, la cultura, el Ok, arte. claro que sí. Lo Me dejamos parece pendiente, excelente. lo dejamos Buenísimo. pendiente y ahora pues hemos abordado este tema de la política, así a grandes rasgos, porque justamente se nos viene este panorama ahorita de las elecciones. Y pues invitamos, no sé si quieres despedirte con algo, pero ya vamos a cerrar esto. Ok. Sí, sí, sí. No, bueno, que no solo hacerlo, pero para que más personas creo que consuman algo por lo menos de crítica, de pensamiento, de cuestionamiento, etcétera. Que me sigan en mis redes sociales, en todas estoy como Cuestionar para Avanzar. Y también recordarles que yo soy licenciado en psicología, soy psicoanalista. Y para las personas que quieran, bueno, que tengan problemas y que deseen animarse a venir a este espacio psicológico, a estar Mm. mejor, se pueden comunicar conmigo al 753-57-222. Muchas gracias por la invitación, Noelia, un gusto y nos veremos muy pronto. No, pues, totalmente. Para mí un placer poder hablar contigo y difundir estos temas. Y vamos a estar difundiendo tus redes, todo esto porque vamos a ser una comunidad. Entonces les agradezco a todos los que están viendo, los que han visto, y les invito también a seguir nuestras redes sociales. Y bueno, hasta el otro próximo video. Adiós. Bye.